Buenas noches a todas y a todos los compañeros, a todos los camaradas que hoy están con nosotros. El día de hoy vamos a presentar, vamos a hablar sobre el foro, sobre las mujeres confinadas. El día de hoy tenemos el gusto de tener a nuestras compañeras de Chile y de Argentina. También tenemos asimismo compañeras del Distrito Federal que harán su presentación en unos momentos. Es un placer tener en este momento a nuestras compañeras y el día de hoy hablaremos sobre las mujeres confinadas en un país feminicida. Las y los socialistas revolucionarios, feministas, queremos otra sociedad. El capitalismo patriarcal destruye nuestras vidas, las vidas de todos, de todas. Y todo sería mejor en otra sociedad. Si la producción no es para la vida, no tiene por qué existir. Entonces, en este sentido serán las propuestas de nuestras compañeras y en primer lugar iría nuestra compañera Guadalupe García, integrante de la colectiva Voces Feministas en Aquelarre y de la Coordinadora Socialista Revolucionaria de Colima. Entonces, le damos la palabra a nuestra compañera. Gracias. Gracias, compañera Gisela. Un saludo sororario también para la compañera Julia H. de Argentina, a Karina, a Jimena y desde luego a la compañera Tania. Bueno, soy Guadalupe Quijano García, pertenezco a la Coordinadora Socialista Revolucionaria, pero también a la colectiva Voces Feministas en Aquelarre. Mi participación se centra básicamente en poner sobre la mesa algunos datos estadísticos y puntos a reflexionar, que son parte de un proceso que iniciamos como mujeres socialistas revolucionarias y que le hemos dado paso a través de este foro. En un segundo momento, mi compañera Tania pues hablará sobre las propuestas y la relación del movimiento feminista. Bueno, entro sobre el tema. Gisela ya decía que somos mujeres confinadas en un país feminicida y este aspecto no tenemos que dejarlo de lado, por el contrario, tenerlo presente y por eso es la razón de este foro. Antes del COVID, de esta pandemia, la gran pandemia del siglo XXI y una de las más grandes enfermedades infecciosas que ha pegado y ha golpeado a las sociedades y ha implicado el confinamiento de más del 90% de la población de los 180 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, implica un proceso de agudización de la situación y de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, si bien es cierto que hay muertos, miles de muertos, agudiza la situación de crisis económica, se pierden empleos, millones de empleos, de pérdidas económicas, también hay muchas pérdidas humanas y pone en evidencia un sistema de salud precario en la mayoría de los países y que expone también un problema del sistema o de una sociedad capitalista y patriarcal en el sentido de ver a la salud como un problema o un negocio más que como un derecho. Pero ¿cómo estábamos nosotras las mujeres? Como feministas socialistas nos situamos en un 8 de marzo, que fue una movilización histórica que implicó la movilización por el derecho a una vida libre de violencia, por el derecho a la justicia, por el derecho a la exigencia de la justicia, el derecho a la despenalización del aborto y la aparición con vida de miles de mujeres desaparecidas en México. Y que además, después de esta movilización histórica, por lo menos fue en muchos estados del país, incluido Colima, viene con una pandemia que nos dice al confinamiento. Por eso decimos, ese confinamiento significó, o producto por la pandemia, ver
que la pandemia o el COVID no es la única, ¿no? Que el virus extiende otro tipo de violencia y agudiza y potencializa la violencia contra las mujeres, violencia física, psicológica y que caen al nivel de feminicida. Por eso, esta situación de pandemia es importante hacer un análisis de género y un análisis feminista. Y empiezo por este contexto, una sociedad capitalista y patriarcal que se va a sostener sobre esa capacidad que tiene para explotar nuestros cuerpos y enajenar en nuestras vidas, que nos violenta y que conforme a nuestra situación de clase, de género y de identidad sexual, nos ve como mercancías con un valor de uso y un valor de cambio, y que estas relaciones sociales se reproducen en nuestra vida cotidiana, en nuestros cuerpos, en nuestra existencia, y enajena y atomiza y por lo tanto condiciona aún más nuestra situación de opresión. Y en una situación de confinamiento que además es un privilegio para unos cuantos. ¿Por qué digo que es un privilegio para unos cuantos? Porque estadísticamente, pues México, por mencionar un dato, tiene el porcentaje más alto. Antes se hablaba de miles, pero actualmente son 31.3 millones de personas que están en el trabajo informal, sin derechos laborales, sin prestaciones sociales, incluido la prestación al derecho a la salud. Por lo tanto, no están en confinamiento, siguen trabajando, y de ese porcentaje de trabajo informal, el 56,2% son mujeres. Mujeres en su mayoría jóvenes, entre 17 y 19 años, que representa el 82% de esta población en el trabajo informal. El resto, el segundo porcentaje más alto, son las mujeres mayores de 60 años y más, ¿no? Que es el 72%. Si a ello le sumamos que en nuestro país más del 20% de los trabajos se encuentran en precariedad, es decir, sueldos menores al mínimo, con horarios extenuantes, inseguridad social, además que como país presentamos las jornadas laborales más extendidas, pese que a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 61 marca que la duración máxima debe ser de 8 horas, pero esto no se cumple. Ante dicha situación económica, también suma el hecho de la situación del narcotráfico. Para el análisis de las coyunturas nacionales e internacionales, no puede quedar de lado la situación del narcotráfico. ¿Por qué? Porque sobre esta situación agudiza actividad ilícita y el crimen organizado ha hecho de la vida de las mujeres más violenta y sanguinaria. En muchas zonas del país es clara la vinculación del Estado, de los gobiernos en entidades, niveles, del vínculo con el narcotráfico. Por lo tanto, estamos hablando de condiciones de impunidad y de estado de indefensión. Esto se traduce en que miles de mujeres año con año son secuestradas, utilizadas para la esclavitud sexual, el transporte de droga, sicarias, hasta llevarlas a la muerte en un continuo de violencia, y utilizadas también finalmente en esa muerte o en esa muerte feminicida. En estos tiempos de pandemia, y por todo lo mencionado, pues es clara la situación que muestra que el valor que se le otorga a las mujeres por un Estado y una sociedad capitalista y patriarcal. Sumado a esto están las estadísticas que incluso son oficiales, las formales, las que nos indican que presentamos los topes en violencia de género, ¿no? Por eso requiere una especial atención y una acción inmediata. Mujeres que pertenecemos a la coordinadora feminista, a la coordinadora socialista revolucionaria, consideramos que exigimos una atención especial e inmediata por parte del Estado y los diferentes niveles de gobierno, porque estamos presentando situaciones históricas en violencia, ¿no? Son topes históricos en presuntos delitos de violencia familiar. Estamos hablando que el tope se presenta de una estadística que es posible accesar de enero a mayo del 2020
19 estamos hablando de 20.232 casos. En el caso de violencia de género, en todas sus modalidades, en distintas partes de la violencia, también en los ámbitos familiares, 345 casos. O el número de llamadas de emergencias, que fue toda una polémica, relacionadas con denuncias de violencia dentro de los hogares, ascendió a un nivel histórico de 26.171. O si mostramos esas llamadas de emergencia donde denunciaban acoso y hostigamiento sexual con 1.017 casos. Estoy hablando solo mencionando cifras históricas en cuanto a topes y que se presentaron principalmente en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Morelos, Chihuahua, por referir a algunos. Lo menciono y lo pongo a la mesa porque en definitiva sí estamos en una situación de pandemia, pero esto ha agravado la violencia y la irresponsabilidad del Estado en sus diferentes niveles de gobierno de cumplir con esa responsabilidad social y política de atender y de otorgar a las mujeres el derecho a vivir libre de violencia, porque incluso ejercen una violencia institucional. Si bien en la Ciudad de México se permite la despenalización del aborto y el ejercicio del derecho sobre decidir sobre su cuerpo, en otros estados, incluido el mío, Colima, este no es un derecho, ¿no? Considerando que estamos en situación de pandemia y confinamiento, seguramente en los próximos meses, si no es que ya se va a repuntar los índices de embarazos no deseados y el no tener acceso a la interrupción legal del embarazo, si bien hay códigos penales que lo permiten, una norma 046 que el Estado mexicano se comprometía a cumplir y que no se cumple por la falta de sensibilidad y capacitación del personal, pero también por una política y una lógica patriarcal y cultural que justifica que cualquier persona puede ejercer el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, menos las mismas mujeres. Entonces, feminicidio, no acceso a salud, contextos violentos, potencializados con el narcotráfico, con el trabajo informal, con el desempleo y con las triples o cuádruples jornadas en el hogar, incluidas ahora estrategia integral de educación a distancia, que implica el apoyo a tareas, si bien es una responsabilidad como uno de los actores del sistema educativo mexicano, se centra principalmente en las mujeres. Estamos hablando de jornadas de trabajo no pagado y una responsabilidad social que está cayendo sobre los hombros y la salud de las mujeres. Por el tiempo, no sé, Jimena, Griselda, ¿cuánto tiempo tengo para ir cerrando? Minutos. 2 minutos. Bueno, 3 minutos. Esta situación que nos dice que la sociedad capitalista y el sistema patriarcal son responsables, sí, de esta pandemia y de los efectos, y que esta pandemia COVID convive con una pandemia aún más fuerte, arraigada e histórica y que ha pretendido ser invisibilizada. Y ahora, con este foro, como mujeres socialistas, feministas revolucionarias, queremos colocar el tema y posicionarlo, por un lado, para la reflexión, pero también para articular esfuerzos y un llamado a que el confinamiento no sea un distanciamiento social, ¿no? Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa y que, así como la primavera árabe se arma de manera virtual, pues continuar con estos esfuerzos de denuncia y de exigencia de esa responsabilidad. Cierro con eso mi participación, ya que la compañera Tania hablará de las propuestas y el análisis del movimiento feminista en México. Gracias. Bien, gracias, Guadalupe. Está con nosotros nuestra compañera Tania Valadez George, médica y docente, militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, a quien de aquí de la Ciudad de México, a quien le damos la palabra. Gracias, Tania. Hola, buenas tardes. Primero que nada, estoy
muy contenta de compartir este espacio con compañeras latinoamericanas. No es una casualidad que hayamos preparado este foro con la intención no solamente de platicar la situación de México, sino también la situación de Latinoamérica, porque tenemos muchas similitudes, ya lo veremos en el transcurso del foro. Les agradezco mucho a nuestras compañeras latinoamericanas que hayan aceptado estar con nosotras y también decirles que hoy están conectadas con nosotras muchas mujeres del movimiento urbano popular que están siguiendo esta transmisión, a las cuales también les mando un caluroso y fraterno saludo a nuestras compañeras que no han dejado de combatir durante toda esta pandemia. Muchas felicidades a ustedes, compañeras, y gracias por seguir esta transmisión. Yo voy a presentar un poco de contexto y algunas propuestas que desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria hemos discutido fundamentalmente las mujeres. La Jornada Nacional de Sana Distancia ha sido la principal medida para la contención y prevención de la pandemia. Pero en un país marcado por las desigualdades sociales, el confinamiento ha sido solo posible para algunos sectores. Millones de mujeres y jóvenes tienen la imposibilidad de hacer este aislamiento o cuidado, pues se ven obligadas a salir a trabajar para comer, aún en estos tiempos de pandemia. La reclusión es desgraciadamente un privilegio del cual no todas podemos gozar, aun cuando debería ser un derecho para todas las personas poder resguardar nuestra salud con seguridad social y con seguridad económica. Ya mi compañera Guadalupe ha puesto los porcentajes de cuántas son las mujeres que durante esta pandemia han sido marcadas, sobre todo nuestras compañeras comerciantes, nuestras compañeras de los trabajos informales, quienes no pueden acceder a resguardar su salud en estos tiempos de pandemia. El confinamiento para las mujeres solo lo han podido realizar algunas, y ha sido una trampa, pues las ha colocado en una posición de vulnerabilidad frente a sus agresores, a muchas de ellas, dentro de lo que deberían de ser espacios seguros, los hogares. A pesar del evidente aumento de violencia, que ya está constatado con las cifras que nos dio la compañera Guadalupe, aún a pesar de ese aumento de violencia contra las mujeres en esta pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado las denuncias de violencia contra las mujeres. Ha dicho públicamente que las llamadas que se han hecho al 911, más del 90% de ellas son falsas. Y el 911 recibió 26,171 llamadas de auxilio. Es decir, estas llamadas han sido confirmadas como auténticas. Los datos y declaraciones del presidente desestiman las cifras oficiales y declaraciones de su propia administración, incluidas las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que se ha incrementado la violencia contra las mujeres durante el periodo de confinamiento. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, lamentó en una nota también que se puede leer en el periódico La Jornada, el 17 de mayo del 2020, que el mandatario contradiga los propios datos de las instituciones, porque hacerlo ha sido grave y es grave vengan de donde vengan en un país como el nuestro, donde hay 10 feminicidios en promedio al día. Pero si además vienen de quien tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, los niños y niñas, resulta un mensaje que perpetúa la impunidad y la naturalización de la violencia. Es decir, hay múltiples posiciones entre las autoridades del país y no asumen todos los funcionarios, ni todas las y los miembros de Morena, las posiciones de AMLO. Eso es importante señalarlo.
Por otro lado, si bien en el país ha habido importantes avances legislativos enfocados a atender la violencia de género, producto de la movilización y participación de las mujeres, no ha sido gratuito. Hemos sido las mujeres movilizadas en las calles quienes hemos logrado que se promulguen leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la práctica, las acciones y programas gubernamentales han resultado, aún cuando estén en ley, han resultado insuficientes y han sido aplicados de manera desigual en las diferentes entidades federativas. Eso es importante señalarlo. No vivimos la misma realidad en la Ciudad de México que en el resto de las entidades federativas. A muestra del diagnóstico expreso que se presentó antes por Guadalupe, es importante señalar que las propias cifras de la ONU Mujeres detectan que México es uno de los países más violentos contra las mujeres. El machismo cultural que está permeado en nuestra sociedad es importantísimo para que se desarrolle esta violencia contra nosotras. Las respuestas y campañas institucionales por parte del gobierno resultan insuficientes. Por eso, nosotros hemos preparado como coordinadora socialista revolucionaria, fundamentalmente las compañeras, hemos discutido algunas propuestas y queremos decirle al gobierno desde este foro, y lo seguiremos haciendo en las calles, lo seguiremos haciendo en vía online, etcétera, le decimos al gobierno mexicano, necesitamos que asegure los servicios requeridos para que haya protección para las mujeres y niñas vulnerables ante la violencia. Necesitamos que se incremente el número de operadores de 911 y se asegure su capacitación en perspectiva de género para atender todas las llamadas. Necesitamos que haya presupuesto asignado y liberado para la red de refugios, en especial los centros de mujeres indígenas, asegurando condiciones dignas para las usuarias y sus hijas e hijos. Crear más refugios para las mujeres en riesgo ante la violencia doméstica, mientras no se establezcan los nuevos refugios, que el gobierno le pida a los hoteles el uso de habitaciones no utilizadas durante la pandemia para este fin. Esta medida ya ha sido aprobada en Brasil. En los estados en los que no está generalizado el 911 para emergencias, necesitamos aumentar los otros tipos de protección. Por ejemplo, la alerta naranja en el Estado de México. Necesitamos también asegurar el acceso a la justicia para las mujeres. No basta con que haya más instituciones, necesitamos que esas instituciones hagan sus trabajos. Y para ello necesitamos que se creen y se mejore la accesibilidad de medios virtuales para levantar las denuncias. Necesitamos que se amplíen los periodos de protección a las defensoras de derechos humanos. Necesitamos garantizar la salud de las mujeres encarceladas y dar de alta a aquellas que son de baja peligrosidad, condenadas por delitos no violentos y los vinculados con el aborto. Necesitamos aumentar las penas de funcionarios que por hecho u omisión no acatan la implementación de protocolos con perspectiva de género y derechos humanos. Frente a la emergencia nacional de violencia contra las mujeres perpetrada por fuerza letal de la delincuencia organizada, el Estado mexicano debe garantizar los principios de la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño. Exigimos cuentas a las instituciones gubernamentales. Necesitamos que se creen fiscalías especiales para la investigación del delito de feminicidio en todas las entidades del país. No basta con que solamente está en la Ciudad de México, pero a esa Fiscalía contra el Feminicidio en la Ciudad de México pedimos que haya más recursos para ella y más atención clínica para las mujeres violentadas sexualmente sin deporto en los estados del país. Es un derecho que venimos exigiendo desde hace mucho y en esta pandemia se vuelve muy importante esta demanda. Han aumentado los embarazos no deseados durante esta pandemia y es un derecho de las mujeres poder
pedir que sus embarazos, en caso de no ser deseados, puedan ser interrumpidos. Necesitamos que la ley Olimpia sea una ley en todos los estados federativos. Necesitamos que el Estado voltee a ver las escuelas que hoy se encuentran en huelga, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas de nuestras compañeras durante varios meses en pandemia se encontraron con muchas trabas para poder levantar los paros en sus escuelas porque no fueron escuchadas por las autoridades locales, pero tampoco el Estado mexicano hizo nada para intervenir y arreglar los problemas en las universidades. Necesitamos que nuestras estudiantes gocen de todas las facilidades para organizarse, incluyendo la prestación de los espacios universitarios para que ellas puedan expresarse libremente. Necesitamos en el sector salud y los servicios públicos en general asegurar centros de entretenimiento para los niños que acompañan a mujeres a su consulta, no solo sino tienen el IMSS e ISSSTE, instituciones de salud y de manera gratuita. Necesitamos que se incrementen servicios de prevención de violencia de género, como la campaña de igualdad a través de compartir el trabajo en casa de INMujeres. Tenemos muchas demandas como mujeres feministas socialistas, y no solamente hacemos la denuncia, no solamente las demandamos vía movimiento organizadas desde diferentes espacios. Muchas mujeres frente a esta violencia generaron la campaña, diferentes campañas y diferentes foros, entre ellas la campaña nuestras cifras son una realidad, que levantaron varias compañeras de diferentes colectivas y que se distribuyó por las redes sociales de manera masiva, confrontando al gobierno y diciéndole: tus cifras no cuadran con las de nosotras, nosotros estamos aquí resistiendo. Están hoy las mujeres, madres de víctimas, afuera de Palacio Nacional, exigiendo ser escuchadas y exigiendo que este gobierno que se dice de izquierda, que se ha declarado humanista pero no feminista, atienda a esas mujeres y atienda la violencia de género. Las mujeres hemos salido a las calles aún en pandemia para exigir que cese la violencia contra nosotras. No nos vamos a quedar calladas, no nos vamos a quedar recluidas. Una, porque desde hace décadas venimos planteando que esta sociedad tiene que cambiar. No solamente el sistema productivo, que nos hace bastante daño, sino también la cultura machista que permea en nuestro país y en toda América Latina. Eso es lo que hoy nos tiene en vulnerabilidad a las mujeres, y no vamos a descansar hasta que no haya ni una más, hasta que todas estemos seguras en las calles, en nuestros trabajos y en nuestros hogares. Basta ya de que nos asesinen, basta ya de que nos torturen, basta ya de que nos violenten. Gracias a todas por seguirnos hoy en este foro. Muchas gracias, Tania. Y bueno, como nos encontramos en el foro de mujeres confinadas confinadas en Latinoamérica feminista, hoy tenemos, como ya les decía, una invitada de lujo, dos invitadas de lujo. Una de ellas es Karina Noales, de la Coordinación Feminista 8M de Chile, y nos expondrá la situación de las mujeres en Chile durante el confinamiento. Adelante, Karina, muchas gracias. Hola, compañeras, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en Chile el feminicidio no está en cuarentena, por supuesto, pero el feminismo tampoco. No hemos dejado de activar ni de protestar. En Chile hoy vivir
y morir se ha convertido más que nunca en un problema político. La gestión criminal de la pandemia por parte del gobierno de Piñera en términos sanitarios, laborales, represivos y por supuesto en términos de género, han hecho muy plausible la vida y la muerte como problema político. Pero no solo este hecho es más tangible, sino que se nos presenta también con más fuerza que nunca como un problema mundial. Podemos constatar, sin duda, que los problemas que se agudizan en cada uno de nuestros territorios diversos son problemas muy similares. Y eso requiere también respuestas internacionalistas. El feminismo como movimiento es en este momento tal vez la forma de acción política más internacionalista de todas, ¿no? Y por eso es tan importante que nos encontremos en este conversatorio y en este momento. Así que muchas gracias por la invitación. En Chile hay estado de emergencia desde el 18 de marzo. La primera medida del gobierno fue la militarización y la imposición del toque de queda. Esas son medidas que se mantienen hasta el presente. Ya han pasado 4 meses. Por nuestra parte, nosotras respondimos inmediatamente con lo que llamamos el Plan de Emergencia Feminista ante la pandemia, que contempla medidas económicas, medidas sociales y también medidas comunitarias. Desde el punto de vista de estas medidas, una parte fueron estrategias para organizar el autocuidado colectivo en clave feminista en los territorios. Esto era relativamente posible porque la pandemia se nos presenta en un momento de revuelta social, en que en muchos territorios, barrios, vecindarios, habían asambleas territoriales que se habían levantado a partir de la revuelta y por lo tanto es la revuelta misma la que hace posible una base en la que asentar una acción colectiva de políticas de cuidado. Levantamos también estrategias para visibilizar y enfrentar los riesgos contra la violencia patriarcal. En este punto me voy a detener después de manera un poco más específica para poder compartir esa experiencia. Y también exigimos varias medidas judiciales, ¿no?, para atender las denuncias por violencia, así como medidas presupuestarias. No las voy a enumerar todas, son varias, algunas son un poco técnicas tal vez. Levantamos también demandas a nivel laboral, tanto para trabajadoras formales como informales, en Chile como en México también, me imagino que en Argentina por supuesto no es la excepción, prima la informalidad, ¿no? Por lo menos la fuerza de trabajo acá, el 40% es informal. También levantamos medidas y demandas de condiciones mínimas para el transporte y la provisión, y medidas económicas relacionadas con las deudas, con los gastos y con la necesidad de suspender una serie de cobros que se producían durante estos momentos que nos cuesta mucho trabajar. Y finalmente, medidas respecto de las personas privadas de libertad. Esto nos parece en general importante porque la Coordinadora Feminista 8M tiene una política anticarcelaria y se define desde ahí, pero particularmente importante en este momento porque hay más de 2.500 presos y presas políticas de la revuelta social y hay además prisión política en el caso del pueblo mapuche. Una de las iniciativas que levantamos a nivel de violencia es lo que denominamos la campaña En Red Nos Cuidamos. Esta es una campaña impulsada entre muchas organizaciones feministas que proporciona herramientas para prevenir y enfrentar la violencia patriarcal que afecta a mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas en este tiempo, ¿no?, de distanciamiento social. Las organizaciones que impulsan esta campaña son, además de la Coordinadora Feminista 8M, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Red de Estudiantes y Trabajadoras de la Psicología, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, las Cuidadoras y colectivas de feministas negras como Negrocéntricas. Junto a ellas está la Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por lo tanto, es una red potente que presta apoyo gratuito a mujeres, niñas y disidencias en situación de violencia en los aspectos psicológicos, de orientación y contención legal también,
y de orientación en derechos sexuales y reproductivos, entre otros. ¿De qué manera se ha ido prestando este apoyo? Hemos constituido un mapeo a nivel de todo el territorio plurinacional, entre muchas organizaciones comunitarias, algunas un poco más institucionales, otras no, que cuentan con herramientas para acompañar este tipo de situaciones. Es este mapeo una red muy grande que se ha ido haciendo, en virtud de la cual podemos directamente ir derivando a aquellas mujeres que acuden en busca de ayuda. Es una campaña que es una respuesta colectiva, ¿no?, ante la violencia patriarcal, y que logra articularnos en un contexto de pandemia, entre muchas organizaciones que no necesariamente estábamos coordinadas desde antes. Desde el punto de vista de la violencia, como sucede en muchos lugares, está aumentado, por supuesto, ¿no? Particularmente el subregistro de los feminicidios es preocupante, porque ahí desconozco cómo será en México o en Argentina, pero al menos en Chile el feminicidio solo tiene un ámbito considerado íntimo, ¿no? Solo puede ser cometido por la pareja o la expareja. Entonces, al reducir este tipo de violencia al ámbito básicamente de la familia, se omiten los feminicidios que ocurren en otros espacios, ¿no?, y que obedecen a las mismas causas de los feminicidios en general. Y quedan fuera, ¿no?, las mujeres y las niñas que son asesinadas por otras personas conocidas, por amigos, por desconocidos, por los crímenes de lesbo-odio. Desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, esta es la que más ha aumentado. Las llamadas telefónicas al Fono Familia, que es donde se busca orientación legal para la violencia intrafamiliar, han aumentado en un 69%. Pero una cuestión preocupante es que mientras estas llamadas aumentan, el número de denuncias ha disminuido durante la pandemia. ¿Por qué? Nosotras pensamos que en parte está la imposibilidad del desplazamiento físico para ir a denunciar presencialmente, sí, pero que esta imposibilidad ya descansa sobre una base previa de profunda desconfianza hacia las instituciones, que lleva a muchas mujeres a no denunciar. Por supuesto también el miedo, ¿no?, de denunciar producto de la dependencia económica, etcétera. Pero esto se ha agravado por dos razones. Se ha agravado por el confinamiento, pero también por la violencia política sexual ejercida por los agentes represivos del Estado durante todos los meses de la revuelta social. Yo estoy dando cuenta aquí de algunas cifras oficiales que por supuesto no dan cuenta de ninguna manera de todo ese subregistro no oficial que probablemente es brutal. Además que no existe un sistema unificado que permita recepcionar y dar cuenta de todas estas denuncias. Son distintos organismos de manera dispersa los que la recepcionan. Carabineros, Policía de Investigaciones, Juzgados de Familia, Ministerio Público. Entonces, hacer un mapa completo es muy difícil. El rol de la policía y los militares ha sido muy importante tenerlo presente para pensar por qué no estamos denunciando a pesar de que los casos evidentemente aumentan. Ya mencioné que la primera medida del gobierno, tanto cuando comenzó la revuelta social en octubre como cuando comenzó la pandemia en marzo, fue la militarización. La militarización, por supuesto, tiene como consecuencia evidente una violación sistemática a los derechos humanos, y eso es lo que ha sucedido, efectivamente. La violencia política sexual durante la revuelta fue una de las cuestiones contra mujeres, ¿no?, contra niñas, contra disidencias sexogenéricas, fue una de las cuestiones que estuvo en el corazón de la impugnación feminista hacia el gobierno, que dio origen a una campaña que continúa hasta ahora, que hemos llamado No Tenemos Ministra. Esto es importante hacerlo presente, porque los hechos brutales de la violencia política sexual durante la revuelta están absolutamente conectados con lo que es la gestión de la institucionalidad de género por parte de este gobierno. Desde marzo hasta ahora ha habido 3 ministras diferentes en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La primera ministra, que renunció el 13 de marzo tras las multitudinarias movilizaciones de la huelga general feminista del 8 y 9 de marzo, renuncia obligada por producto de una interpelación muy masiva de la que fue objeto, justamente por su
negacionismo frente a los casos de violencia política sexual registrados durante la revuelta social en Chile. Ella tiene que salir, producto de esta interpelación. Y después de ella es nombrada una nueva ministra, que es sobrina nieta de Pinochet, de Augusto Pinochet, el dictador que hubo durante 17 años en Chile, ¿no? Entonces se trata no solo de una mujer negacionista también respecto de la violación de derechos humanos de antes y de ahora, sino también abiertamente xenófoba, eran declaraciones xenófobas, y todo esto fue interpretado, bueno, y además familiar de Pinochet, ¿no?, por el movimiento feminista como una afrenta directa por parte del gobierno. Es decir, el 8 y 9 de marzo salimos a la calle con la bandera de la lucha contra el terrorismo de Estado y pidiendo la salida de Piñera, que es el presidente del país. Y él responde al movimiento feminista nombrando a un familiar de Pinochet en el cargo, como diciéndonos básicamente que respecto de nosotras lo que hacía falta era una Pinochet, ¿no? Entonces, de manera transversal, el movimiento no reconoce este nombramiento, y aún en contexto de pandemia y sin poder salir a las calles, las campañas que se despliegan desde el movimiento feminista logran tal alcance que esta sujeta debe renunciar un mes después de su nombramiento. Entonces, la potencia feminista ha estado presente a pesar de la situación adversa. Finalmente llegó la ministra actual, cuya gestión ha sido nefasta. No se ha hecho parte de los debates más importantes que comprometen en este periodo de pandemia los derechos de las trabajadoras que son madres, es abiertamente contraria a los derechos sexuales y reproductivos que el movimiento feminista demanda. Es una mujer que, por ejemplo, se manifestó abiertamente contraria al derecho al aborto en el caso de una niña de 11 años embarazada producto de una violación. Entonces, en un momento en que los derechos sexuales y reproductivos se encuentran también en una crisis agudizada por la pandemia, ella es parte de esa política que atenta contra nuestros cuerpos y contra nuestras vidas. Estamos entrando a un momento especial de reactivación del movimiento feminista estos últimos días en Chile. En los últimos días tuvo lugar una audiencia de formalización judicial en contra de Martín Pradenas. Este sujeto es un violador que agredió sexualmente a varias mujeres. Una de ellas era Antonia Barra, una mujer de 20 años, que se suicidó producto de la violación de la que fue víctima. Es un suicidio feminicida. Entonces este sujeto fue formalizado por la justicia y ayer el juez determinó que no era un peligro para la sociedad y que por lo tanto no era necesario que estuviera en prisión preventiva. La audiencia de formalización fue transmitida públicamente y fue seguida por miles y miles de personas en el país, en lo que nosotras denominamos un proceso de revictimización masiva hacia todas las mujeres que han vivido violencia sexual, puesto que los argumentos de la defensa del violador fueron espantosos. Y la decisión judicial fue una clara muestra del carácter patriarcal de la justicia. ¿Qué sucedió tras esta decisión judicial? Tuvieron lugar protestas y manifestaciones en muchísimas ciudades del país. Salimos las mujeres a la calle, en lo que ha sido hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, la jornada de protesta callejera más transversal e importante desde que comenzó el confinamiento. Cientos de compañeras fueron a la casa del violador, Martín Pradenas. En otras ciudades se produjeron marchas, cacerolazos. Solo en Santiago ayer hubo más de 100 mujeres detenidas por la policía, producto de las jornadas de revuelta. Entonces, nosotras hacemos hincapié en que la última movilización masiva e importante antes de la pandemia fueron las del 8 y 9 de marzo. Eso como inaugura un nuevo momento de confinamiento, y hoy la primera y gran movilización que nos vuelve a colocar en las calles es nuevamente una movilización feminista. Nosotras decimos, hemos afirmado siempre que la revuelta sigue, y ayer fue la potencia feminista la que lo demostró. La activación de la protesta social a través de los casos de injusticia patriarcal sin duda van a estar a la orden del día un buen tiempo. El camino judicial en el caso de Antonia Barra, que es el que les acabo de comentar, acaba de comenzar. Tenemos por delante también el caso de Sara, una mujer que se encuentra en prisión preventiva, a diferencia del violador,
por dar muerte a su agresor en legítima defensa cuando él irrumpió en su casa con la intención de asesinarla. Finalmente, creo que está llegando el tiempo. Tenemos por delante la fecha del 25 de julio, en 2 días más, en que se conmemora el Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Las organizaciones feministas negras están activando para la jornada, todas nosotras las estamos apoyando, plegándonos y agitando decididamente por un feminismo antirracista. Y finalmente el 30 de julio, en una semana más, tenemos la fecha local de lucha por el aborto. Nos vamos a desplegar nuevamente con una consigna que hemos definido desde la Coordinadora Feminista 8M, que es: no pagaremos la crisis con nuestros cuerpos. Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Vamos a tener esta jornada por delante en una semana más que podría marcar nuevamente una reactivación de las manifestaciones en un país en que se mantiene, podríamos decir, entre comillas, una calma obligada por la necesidad del distanciamiento social, pero una calma que se vuelve cada vez más tensa, y tenemos la convicción de que este país en este momento es una verdadera bomba de tiempo, que el estallido social se va a volver sin duda a activar, porque el pueblo no desactivó el estallido, el pueblo no dejó de protestar, sino que es la pandemia la que interrumpe un curso muy potente. Y la paciencia ya se está agotando. La jornada de ayer fue una demostración, y estamos felices de que sea una vez más el feminismo el que lance la primera piedra. Agradecemos tu participación, Karina. Como verán, las contradicciones, los problemas que tenemos aquí en México como en Chile son muy parecidos. Entonces, para ello tendremos que platicar mucho las feministas al respecto de esto. Bien, lo que quiero decirles es que para los compañeros que están en que las compañeras que están en la CCR de Colima, CCR de Ciudad de México, CCR de San Luis Potosí, la Brigada Informativa la Brigada Informativa Altavoz, Voces Feministas Aquelarre, Feministas con Voz de Maíz, CONUR, MUS y Ecosocialismo de México, que pueden hacer sus preguntas por el chat. Entonces, y que a todos ellos se les está transmitiendo. Entonces, sería importante que nos hicieran preguntas para que a su vez se las hiciéramos, se pudieran contestarle a las ponentes. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la participación de la compañera de Argentina, Julia Hache. Ella es docente y militante en Democracia Socialista Argentina. Ella nos va a hacer su presentación igual sobre la situación de las mujeres en Argentina durante el confinamiento. Muchas gracias, Julia, por tu participación. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy bueno poder hablar con compañeras de otros lugares y, bueno, hablar de cuáles son las estrategias y ver que los problemas en general suelen ser los mismos. Bueno, nada, primero quería decir algunos datos que están del observatorio Ahora que sí nos ven, sobre femicidios en la primera mitad del 2020 en Argentina. Hubo 162 femicidios, 81 de ellos desde el inicio de la cuarentena. El 70% fueron en la casa de la víctima y el 69% fueron asesinados por sus parejas. En estos números, el dato que falta es el de las compañeras trans, pero bueno, encontré en otro lugar esos datos, y desde el inicio de año hubo 42 travesticidios. Dos de esos fueron asesinatos, el resto son lo que se llama travesticidios sociales. Los travesticidios sociales tienen que ver con
muertes evitables que se dan por la falta de acceso a derechos básicos como son la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Bueno, en el contexto del aislamiento social se recrudecen en los hogares los casos de violencia, pero además resulta más complejo el acceso a los mecanismos institucionales de denuncia. Perdón. En este contexto, en la Argentina también desde hace unos meses tenemos Ministerio de Mujeres y Diversidad, se creó hace muy poquitos meses, que en este momento está impulsando un plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género. Es un plan que tiene una perspectiva integral y busca también generar espacios, fortalecer el acceso a la justicia, pero también generar espacios donde se puedan desarrollar las políticas particulares de cada parte del país, sobre todo teniendo en cuenta que las situaciones son muy diferentes a lo largo de todo el país. Para nosotros este espacio, la existencia de este ministerio es importante, por un lado por las acciones que busca realizar, pero sobre todo porque lo más importante es que se crea a partir de la lucha que se da durante muchísimos años desde el movimiento feminista. Creemos que esto es muy importante tener en cuenta porque si bien las medidas son insuficientes para lo que nosotros buscamos en el mundo, digamos, lo que queremos del mundo, también pensamos que ante la existencia de estos espacios necesitamos garantizar la continuidad de la lucha para que esto no sea un techo, sino un piso a partir del cual seguir trabajando. Algunas de las dificultades en torno al acceso a la justicia vienen de antes y tienen que ver con la línea 144, que es una línea de atención a personas en situación de violencia, que busca acompañar el proceso de acceso a la justicia. Lo que suele suceder es que, entre otros motivos, por la precarización laboral de las trabajadoras que atienden esa línea, se dan situaciones de revictimización. Entonces eso es uno de las dificultades que existen específicamente en relación a esa línea que es federal y debe atender llamados de todo el país. Hay lugares donde funciona mejor porque hay muchas más redes, más allá de esa línea en particular, pero hay otros lugares donde hay muy poca ayuda. Eso es una de las cosas que se supone que intenta solucionar el plan de acción. Por otro lado, si vamos directamente a las acciones de la justicia, a los fallos de la justicia, tenemos un caso relativamente reciente de un fallo que caracteriza la acción de un grupo de violadores, una manada, se llama la manada de Chubut, un caso que sucedió en el 2012, como desahogo sexual, para bajar la pena. Y eso nos muestra que claramente estamos muy lejos de lograr tener una justicia con perspectiva de género que no violente ni revictimice a las personas que denuncian. Bueno, nada, creemos que nuestro desafío es, desde el movimiento feminista, es lograr transversalizar el feminismo hacia todos los ámbitos de la vida social, que no se quede simplemente en un ministerio que se encargue de cosas particulares, sino poder, en la justicia, pero también en la vida social, transversalizar la mirada de género. Y además exponer las contradicciones que tiene el capital con la sostenibilidad de la vida. A la hora de pensar eso, creemos que es muy importante que más allá de las instituciones estatales, que siempre tienen límites,
podamos pensar nuevas formas, nuevas estrategias y prefigurar otras relaciones sociales, que es lo que venimos haciendo hace años y tenemos que seguir profundizando desde los feminismos. Desde que comenzó la pandemia, muchas colectivas feministas se organizaron para impulsar ruidazos en los barrios, para alertar sobre las situaciones de violencia que se recrudecen ante esta situación, para tratar de problematizar cuáles son los efectos que tiene el confinamiento en los entramados de violencia en los hogares. Tenemos consejerías, tenemos grupos de socorristas, redes de profesionales y promotoras de género y salud que acompañan acompañan los abortos, acompañan las salidas de los círculos de violencia, y esos son los espacios que permiten organizarnos, digamos, por fuera de lo institucional, porque además muchas veces una ley no nos alcanza. La mayor parte de las veces la ley no garantiza el acceso a los derechos. En ese tema en particular, una cosa a señalar en este contexto es que venimos hace muchísimos años exigiendo la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que todavía no tenemos, pero sí tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo que debería cumplirse en todas las provincias del país y no siempre se cumple. De hecho, hubo denuncias al respecto en el último tiempo. Desde la campaña por el derecho al aborto, lo que decimos es que un aborto inseguro es un femicidio de Estado, y que necesitamos que se garantice el derecho de todas las personas que lo necesiten a interrumpir su embarazo. Bueno, nada, por último, no sé cuántos minutos me quedan, pero a veces hablo muy rápido. Quería decir que este contexto, que es terrible y es la primera vez en la vida, me imagino que para todo el mundo, es también un momento en el que nos podemos permitir pensar en términos de, bueno, cuáles son las tareas que son las que permiten sostener una vida digna de ser vivida, y cuáles son las tareas que necesitamos que se hagan. Entonces, a la hora de pensar eso, creo que los feminismos tenemos mucho para aportar. Todos los trabajos, toda la militancia y el esfuerzo que venimos haciendo hace tantos años cobran otro sentido a la hora de pensar no solamente la vida por sobre el capital, sino también a la hora de disputar sentidos, y de pensar, bueno, ¿cuál es el gasto fiscal? ¿En dónde se está poniendo el foco? ¿No? ¿Cuál es el lugar en el que nos interesa poner la mirada? Entonces, a la hora de pensar en eso, podemos pensar en que el feminismo nos muestra que tiene la capacidad de preguntarse sobre, bueno, cuáles son las desigualdades que nos plantea esto de estar encerradas en nuestras casas. ¿Es lo mismo para todos el aislamiento? ¿Cuáles son las diferencias en términos de acceso a la vivienda que hacen que la situación de todos sea muy diferente? El acceso al trabajo, lo mismo, pero también a la hora de pensar qué tipo de vínculos, qué tipo de familias, qué tipo de espacios de contención construimos, no solo para el ahora, sino para la pospandemia, pensar dónde están puestas las prioridades como sociedad, y creo que ahí el feminismo tiene mucho para aportar. ¿Qué tipo de vida queremos sostener? ¿Qué tipo de políticas? ¿Qué tipo de economía?
Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, no hay preguntas. ¿Preguntas? Bueno, aquí tengo una pregunta. Dice, ya que la situación es similar en cualquier país latino, ¿cómo podemos luchar conjuntamente? ¿Quién quiere contestar la pregunta? ¿O es para todas? ¿Quién la contesta? ¿No se animan, Karina, Guadalupe? Tania, ¿no? Tania, Grisa, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Ya que la situación es similar en todos los países, en los países latinos, ¿cómo podríamos luchar conjuntamente? Bueno, nosotras hemos generado de entre todas las propuestas que hicimos como mujeres feministas socialistas, que cabe recalcar que no somos las únicas feministas que salimos a las calles y nos manifestamos. Sabemos que hay diferentes feminismos y con ellos estamos confluyendo en las calles, y con todos ellos hemos hecho largas jornadas de lucha. Y para nosotras es muy importante que construyamos un movimiento sororo y fuerte para exigir nuestras demandas. Nosotras hemos pensado que necesitamos recuperar el ímpetu de ese 8 de marzo, cuando en todo el país se realizaron acciones con respuestas sorprendentes. Ese potencial sigue existiendo y, como decía Karina, no nos han parado, el confinamiento no nos ha parado, nos ha puesto en otra circunstancia, pero las mujeres seguimos siendo las que más nos hemos manifestado durante esta pandemia frente a muchas arbitrariedades y sobre todo contra la violencia. Por eso pensamos que requerimos retomar los debates acerca de qué se puede hacer en el movimiento, no solamente nacional, sino en el movimiento internacional, para hacer juntas, y que necesitamos, en México, por ejemplo, necesitamos generar una red nacional feminista sobre la base de los grupos y las actividades que se establecieron antes y durante la jornada del 8 y 9 de marzo, con las compañeras internacionales, seguir el contacto, visibilizar lo que todas hacen en sus diferentes regiones. Y necesitamos sobre todo poner las demandas de cada una de nuestras localidades, de cada uno de nuestros países, pero entender que este sistema capitalista, patriarcal, nos oprime a todas por igual y que necesitamos derribarlo conjuntamente. Necesitamos organización internacional feminista anticapitalista. Bien. ¿Alguien más quiere participar sobre esta pregunta? Sí, Karina, adelante. Gracias, Griselda. Esta es una dimensión especialmente importante para nosotras en la Coordinadora Feminista 8M en Chile, porque en alguna ocasión ya nos ha tocado decir que nuestra existencia es fruto del impacto de las luchas internacionales feministas, de las cuales Argentina juega, por supuesto, un rol importante, pero también el Estado español, también Brasil, y nosotras ya estamos luchando juntas. Cuando llega esta pregunta de qué podemos hacer para luchar juntas, nos parece que ya estamos luchando juntas, incluso sin conocernos. Y eso lo decimos porque el llamado de Ni Una Menos en Argentina, que fue el 2016, fue la primera manifestación, se replicó en Chile a nivel masivo, y fue la primera manifestación muy masiva del movimiento feminista en Chile desde mucho tiempo que no sucedía. Y eso abre un ciclo nuevo para el movimiento feminista en este país, del cual surge la Coordinadora Feminista 8M. Eso es para nosotras en los hechos que estamos luchando juntas.
luego, cuando nosotras vimos los paros, las huelgas de mujeres en el Estado español, nos dijimos, tenemos que hacer eso acá, tenemos que levantar la huelga feminista en Chile. Nos propusimos hacerlo y lo hicimos. Y ahí nos dimos cuenta que es el movimiento feminista el que nos ha ido construyendo a nosotras, y nosotras al mismo tiempo, a través de nuestra acción política, fuimos construyendo, no sé, o inspirando, o lo que sea, probablemente a muchas compañeras en otros países que dijeron, tenemos que hacer lo que están pudiendo hacer las compañeras en Chile. Entonces esta suerte como de conspiración en la que nadie se puso de acuerdo, finalmente nos está tejiendo. Y un momento importante que no quiero dejar de mencionar fue el ENAO en Brasil, contra el avance de la extrema derecha, contra bueno, el triunfo de Bolsonaro, que finalmente se impuso. A nosotras nos llevó a tomar un camino decididamente antifascista, a declararnos desde ahí y hacer una lectura política acerca de ello, una lectura política que es parte de nuestro relato que desplegamos. Entonces, de todo esto ha salido algo que es al mismo tiempo común, pero al mismo tiempo muy diverso. Y ese algo, a pesar de que cada movimiento actúa anclado a realidades locales que son propias, de estas múltiples realidades locales sí resulta una posibilidad de lectura común, que no convierte el movimiento feminista internacional en algo homogéneo, pero que permite reconocer en esta diversidad varias cuestiones. Y esas varias cuestiones hoy día se encuentran. Julia comentaba, por ejemplo, lo que podemos denominar la crisis de los cuidados o la crisis de la reproducción social. En ese relato nos estamos encontrando a nivel internacional hoy. Tania lo comentaba, o Griselda, no recuerdo, si los trabajos no son para sostener la vida, entonces que no sean. Entonces, a lo mejor podemos preguntarnos si a esto hace falta darle una forma orgánica, puede ser, pero respecto de la pregunta, creo que esa acción común ya existe y la hemos ido produciendo a través de nuestra propia actividad. Bien, gracias, Karina. ¿Tú querías comentar algo, Guadalupe? No. Coincido con la exposición tanto de Karina como de Tania. Pienso que una visión internacionalista, más en este contexto de pandemia, internacionalista en la lucha, en las demandas, es base. No podemos y tampoco permite pretender que seamos homogéneas o monolíticos. El movimiento feminista es complejo, es rico, incluye sus propias contradicciones. Estamos ante una nueva ola definitivamente, y pienso que faltaría articular esa lucha. Los lazos de comunicación masivamente en redes está presente, es obvio, pero el impulso, fortalecerlos, creo que ayudaría a detener el avance de la derecha en América Latina y los intentos fascistas como pretextos en este contexto de COVID. Y en el caso, o en la visión amplia y estratégica, pues tener presente que el capitalismo ha generado esta crisis, ¿no? Es responsable de esta pandemia y que está visualizando estos grados de explotación y exclusión, y las desigualdades se potencializan, ¿no? Y en esa parte, por lo que mencionaba Julia, hablamos de quédate en casa, pero las personas en situación de calle, las personas con la parte relacionada con el acceso al trabajo, sin ese derecho al trabajo, sin que no se ha cuestionado, se habla de la necesidad de una vacuna, pero ¿qué pasa con el papel que están desempeñando las farmacéuticas? ¿No? Y los servicios médicos, servicios, no derechos. Creo que en esta articulación de lucha, pues un pliego petitorio, una demanda común del derecho a la salud como un derecho humano pleno, y la responsabilidad de ley de que toda institución de salud lo otorgue, ¿no? Los servicios y los derechos que ya mencionó también Tania, que dan respuesta a ese acceso a la justicia, involucra
sí una demanda, insistencia, pero también una articulación interna, hablo de México, y de la región. Tenemos características en común como países latinoamericanos, pero nuestra visión, pienso, debe ser internacionalista, lo mencionabas con España y la lucha feminista a nivel internacional en esta nueva ola y aún diversificada en las luchas, ¿no? El movimiento afro, el de la diversidad, tiene que también ser una lucha feminista, ecofeminista, ¿no? Ecosocialista, poner el dedo en la llaga de que el responsable es este sistema capitalista y este sistema patriarcal, ¿no? Que se reproduce como sociedad y que lo padecemos las mujeres. Entonces, coincido en que la lucha se está dando, que estamos construyendo, pero sí el mismo posicionamiento y este foro es también un llamado a continuar articulando, fortaleciendo los procesos de articulación como feministas en la región, a nivel local como internacional. Eso nos va, creo que, dar mayor fuerza y precisión en la construcción que ya se mencionaba. Miren, compañeras, hay otra pregunta. Dice, ¿tiene algo que ver el capitalismo en los feminicidios que pasan en Latinoamérica? ¿Y por qué en Europa no hay tantos feminicidios? Esa es la pregunta. Esto es de Alfonso Tirado, de la página de CONUR. ¿Sí me escucharon? ¿Alguien la quiere contestar? ¿No? ¿No se animan? A ver, Karina. Me voy a atrever. Es difícil, por lo menos acá en Chile hubo un momento en que nos interrogamos acerca de cuáles son esas condiciones que hacen posible que habilitan la acentuación de estas formas de violencia, ¿no? Y el momento de esa discusión fue un momento también importante dentro del feminismo acá porque marcó algunas diferencias entre corrientes, ¿no? Entre sectores que entendían o que abrazaban la acción feminista desde la denuncia de todos estos casos más brutales que conocemos todos los días, hacia una política más abierta también que pensara en las condiciones que hacen posible estas formas de violencia. La coordinadora feminista 8M, en la segunda perspectiva, se planteó una orientación política general que nosotras denominamos la lucha contra la precarización de la vida. Entendemos que no está desligada de las formas en que se presenta la violencia hacia las mujeres, cuerpos disidentes, niñas, etc. Y creemos que hay, por supuesto, una conexión entre la forma precaria en que se organiza la existencia con la violencia. Uno de esos factores que nos parece importante es el extractivismo, los territorios que están sometidos a políticas y a economías extractivistas. Hay mucha información, no cabe aquí dar cuenta de aquello, de la forma en que se presentan los casos de violencia en esos lugares. Por lo menos en Chile hay zonas específicas en que ha habido particularmente casos de feminicidios empresariales, de crímenes de lesbo-odio o feminicidios a mujeres que son lesbianas, que están directamente relacionados con las actividades económicas que se producen en esos sectores y que estas son extractivistas. Pero también pensamos una serie de problemas sociales, Julia también lo comentó, como el problema, no sé, de la vivienda, ¿no? O sea, si yo vivo violencia y no tengo realmente un lugar donde vivir, es mucho más difícil que yo pueda irme, ¿no? Y eso podríamos replicarlo en una serie de condiciones sociales que atraviesan a toda y que organizan a toda la sociedad. Y es por eso que una orientación política que nosotras abrazamos y que hemos ido desarrollando y que es lo que defendemos en las huelgas feministas, es lo que denominamos el programa feminista contra la precarización de la vida, que es un programa que habla de todo, y que entiende que desde el avance en todas estas materias se puede ir como socavando las condiciones que hacen posible que esas violencias se agudicen. Si el paralelo va a ser entre
Europa y América Latina, es evidente que estas condiciones precarias imperan definitivamente más en este lugar del mundo que allá, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya violencias machistas allá, sino que la forma en que se expresan están muchas veces diferenciadas, y esa diferencia responde a estos factores. ¿Cuál es la relación de todo ello con el capitalismo? Como no sé, solo se me ocurre decir de manera muy simple que todo esto responde a una división mundial del trabajo. Y a una división mundial del trabajo en que unos países y unos territorios están en una posición y otros en otro, ¿no? Entonces, es una división mundial del trabajo, que es una división capitalista del trabajo. Y esta es la que nos tocó a nosotros, ¿no? Gracias, Karina. Tengo dos preguntas para Tania. La primera sería, Tania, hablaste tú de lo que exigimos como feministas socialistas revolucionarias, pero también te pediría que hablaras un poco sobre el movimiento y qué es lo que se puede proponer a las comunidades, como han mencionado las dos compañeras de Chile y de Argentina, que han señalado actividades comunitarias. Nuestro movimiento es mucho menos arraigado en la población que el de ellas, pero si en algunas partes hay trabajo de base, ojalá se pudiera hablar un poco de lo que están haciendo las y los compañeros en torno a la violencia, si es que algo se ha podido en estos. Esa sería una. No sé si agarraste toda la pregunta. ¿Y quieres que te haga de una vez la otra para que contestes todo? Y que hables sobre la coordinación a nivel de Europa, los esfuerzos que está haciendo la coordinadora revolucionaria socialista sobre la CCR, sobre la coordinación con Europa. Adelante, Tania, tu micrófono. Ok, bueno, sí, en efecto, nuestro movimiento no ha tenido el mismo, digamos, auge que en Argentina o que en Chile, pero por supuesto que ha sido muy importante para México, porque el pasado 8 de marzo nosotros logramos en todos los estados, en todas las entidades federativas, generar marchas masivas contra la violencia fundamentalmente. Ese es un tema que nos está uniendo en México a mujeres de diferentes estratos sociales, pero además de diferentes feminismos y de distintas organizaciones. A mí me gustaría mencionar un dato muy importante que estamos haciendo, sobre todo en los barrios y colonias, que son las compañeras que defienden sobre todo el territorio y que ha sido muy importante defender los hogares frente a esta pandemia. Son las mujeres quienes están defendiéndose frente a la precariedad de la vida, son las mujeres quienes están saliendo y quienes convocan a otras mujeres para que no haya cortes de luz y que en esa movilización barrial, en esas manifestaciones tan en corto que están realizando las mujeres, se está viendo reflejado también que culturalmente las mujeres estamos dispuestas a organizarnos en todos los lugares en donde estamos contra la violencia hacia nosotras, pero contra la precariedad de la vida. Y eso es muy importante en México. También es importante decir que las mujeres, las madres de desaparecidas no han quitado el dedo del renglón ni un solo día de la pandemia, han dejado de buscar a sus hijas, de exigir justicia. Son ellas, como mencionaba durante la exposición, quienes hoy están afuera en plantón exigiendo audiencia con el presidente, pero también visibilizando un tema que es muy importante para nosotros. Lo decía Guadalupe, somos un país atravesado por el narcotráfico y que por ello esto influye de manera muy importante en las desapariciones, en la trata de mujeres y que hoy estén las mujeres afuera de Palacio Nacional exigiendo justicia y exigiendo que sus hijas aparezcan es muy importante. Y también toda esta vinculación que se hizo a través de redes sociales, donde distintas mujeres cuestionaron las cifras que estaba dando el poder federal
y causó mucho revuelo en las redes sociales y exigíamos justicia, exigíamos que ser escuchadas y que no nos cuadraban las cifras que estaba dando el presidente todas las mañanas. Decíamos, estamos organizadas, vamos a decir que no estamos de acuerdo con las cifras, pero también estamos dispuestas a seguir construyendo movimiento feminista desde donde estamos. Y eso es muy importante. Es importante también decir que para esta marcha del pasado 8 de marzo en México se construyó un espacio muy importante en la zona metropolitana que se llama Juntas y Organizadas, donde estamos dando la pelea conjuntamente muchos feminismos para enfrentar la violencia principalmente que enfrentamos en México las mujeres. La otra pregunta sobre lo internacional. Me parece importante destacar que más bien como coordinadora socialista revolucionaria lo que hemos tratado de hacer como mujeres es tratar de vincularnos con mujeres de distintos países. Estamos en un espacio que se llama Transfronterizas desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria, estamos participando ahí principalmente desde Feministas con Voz de Maíz, que es uno de los espacios en los cuales participamos e intervenimos como mujeres de la CCR, y que bueno, esos espacios los respetamos, tienen sus propios, digamos, sus propios ritmos, pero que nosotras hemos entendido que sin la organización y sin la escucha de otras mujeres, de otros feminismos y de otras latitudes, no podremos ganar esta lucha feminista que queremos sea a nivel mundial para todas y para todos. Gracias, Karina. Miren, me hicieron una pregunta que ya parcialmente la contestó Karina. Dice, ¿es posible una coordinación general unificada del feminismo en Latinoamérica? Yo ya de alguna manera lo contestaste, pero si quiere alguien más ahondar en esta respuesta. ¿No? ¿Nadie más? Ya no hay pregunta. Creo que parte de la lucha es un poco lo que mencionaba Karina, relacionado con que nuestros cuerpos no van a pagar la crisis, ¿no? Por un aborto libre, voluntario, gratuito, ¿no? A la intervención de las religiones en las decisiones de nuestros cuerpos. Esa es una lucha feminista internacional, principalmente en la región, ¿no? Y que pudiera articular la parte a una vida libre de violencia o otro derecho fundamental en este contexto de pandemia. Pienso yo, que articularía muy bien por lo que hemos mencionado y compartido en este espacio. Además de las demandas como un plan mínimo, no negociable sobre la situación de precariedad y el derecho a la salud, a la justicia, a los servicios, yo me atrevería a decir al acceso al Internet, ¿no? Como un derecho humano, la parte de la revisión de toda la política pública de los gobiernos para hacer efectivo nuestros derechos y la vida libre de violencia. Sabemos que el movimiento feminista es muy diverso, las agendas se han diversificado, pero hablando de la responsabilidad del Estado o de los estados, el derecho a exigir cuentas claras, rendición de cuentas de parte de las autoridades es importante. Hemos conquistado a través de Beijing, de los ODS, de CEDAW, de tratados internacionales que es producto de la lucha feminista internacional, muchos espacios, visualización de muchos de los temas, perpetrado en varios ámbitos de la vida de las instituciones, pero falta revisar
falta que se rindan cuentas y la no utilización de esos recursos para campañas electorales y no más un proceso de simulación. Por lo que compartía Karina y Julia la importancia de revisar esas acciones, porque también nos pertenecen, son parte de la lucha que se dieron en América Latina y no las podemos perder, ¿no? Nosotros lo mencionábamos con los refugios. La posición de la coordinadora es apertura a esos refugios para resguardar la vida y la seguridad de las mujeres. Claro que pienso que de manera personal que el ideal es que las mujeres no deben estar resguardadas, ¿no? Que deben estar libres, y los que deberían de estar sancionados y serían las personas que ejercen violencia contra las mujeres. La responsabilidad de los servidores y las servidoras públicas también es importante. Aumentan sus penas porque revictimizan, lo dijo Karina, lo dijo Julia de alguna manera, Tania también, revictimizan la situación a las mujeres, ¿no? en la búsqueda, en el acceso a esa justicia o a ese derecho. Entonces, pienso que por lo que se ha expuesto aquí, bien pudiera articularse. Diría Karina, ya nos articulamos, ya somos movimiento, el movimiento nos reconstruye y nosotros construimos el movimiento, pero pienso que pudiéramos fortalecer esos lazos de lucha, ¿no? Como punto en común nuestra posición internacionalista, ¿no? y socialista, como feministas socialistas. Llevamos, pienso, un pie adelante en esta comprensión de una sociedad capitalista y patriarcal. Reafirmo también la parte que mencionaba, pues sí, el análisis Europa, América Latina, pues la riqueza o los beneficios o garantías de esos países se sustentan sobre la opresión de los países latinoamericanos, ¿no? Una visión histórica que incluye otras demandas y otras luchas como el no pago a la deuda, el impuesto a las transnacionales, a los beneficios, que paguen más los que paguen más los que más tienen, ¿no? Entonces no podemos pagar nosotras ni con nuestros cuerpos, ni con una vida más precaria, triplicada en trabajo y en condición de vida, esta crisis. Esa exigencia creo que debe ser de América Latina y el mundo, ¿no? Este confinamiento no represente una mayor carga para las mujeres, porque es lo que está representando, una mayor carga y también aumento en la violencia, como lo hemos visto. Y para procesos fascistas de militarización es fundamental, mínimo por una conciencia histórica. Sabemos que cuando se viven estos procesos, se tiende la derecha a buscar justificar la seguridad sobre el uso de la fuerza. Y eso siempre es un riesgo y un peligro. Bueno, lo está viviendo Chile y México creo que presenta también un riesgo importante, además del tema de la economía ilegal del narcotráfico. No es un problema moral, es un problema de reproducción del capitalismo con esta práctica de la venta de droga, del tráfico de personas, y que pone en estado de indefensión por la impunidad y el nulo acceso a la justicia, por lo menos en muchos de los estados donde es el narco quien gobierna y maneja la economía y de la vida de las personas. Bien. Miren, hay dos preguntas que a mí me parece, bueno, una de ellas creo que es más fácil de responder, fácil pero larga. ¿Cuál es la relación con las izquierdas del movimiento feminista en cada país? Entonces, no sé si de manera sintética pudieran darlo. Y hay otra pregunta, bueno, primero esa, ¿sí creen que puedan platicar al respecto de esto? Julia. Tania. Adelante, Tania. ¿No? Miren. Bueno, en México tenemos que decir que no todas aquellas organizaciones que se reivindiquen de izquierda apoyan al movimiento feminista. De hecho,
es importante destacar que hay muchas organizaciones que le rehuyen al tema, sobre todo en este último periodo donde hemos tenido las mujeres una importante participación en las calles. Y muchas organizaciones de izquierda se han dedicado a salir públicamente a decir que no es la forma adecuada en la cual nos manifestamos. Han salido a criticar sobre todo la visibilidad que hemos tenido como movimiento feminista, diciendo que tenemos que cuidar las formas, tratando de decirnos cómo hay que hacer el movimiento feminista más adecuado y que por lo tanto, como hemos sido violentas en las calles, porque hemos rayado monumentos, porque hemos puesto nuestros pañuelos verdes en muchos monumentos, porque hemos salido en muchas ocasiones pintadas y sin ropa a manifestarnos, cómo debe ser la movilización feminista. Y lo que nosotros decimos es, por un lado, hay en efecto un debate interno en el movimiento feminista, pero eso nos toca arreglarlo a nosotras. Eso nos toca enfrentarlo en los espacios de organización donde estamos las mujeres que queremos organizarnos en torno al feminismo y cuando salimos a las calles, salimos todas juntas. Lo que hacemos en las calles lo hacemos juntas y reivindicamos que las mujeres tenemos derecho a expresarnos libremente y a generar un movimiento desde abajo, con las mujeres indígenas, con las mujeres del movimiento urbano popular, con las mujeres estudiantes, con las mujeres trabajadoras. Es decir, queremos un movimiento feminista amplio donde quepan todas las mujeres, sin excepción, y donde podamos debatir libremente. Las izquierdas en México, si quieren apoyar al movimiento feminista, tienen que comenzar a respetarlo y a dejar de decirnos qué hacer y más bien apoyarlo en las calles y dejar de satanizarlo, dejar de creer que solamente hay una forma de hacer política y que solamente hay una forma de hacer política. Las mujeres hoy estamos reivindicando nuevas formas y vamos por todo, y vamos juntas a pesar de que muchas de nuestras organizaciones mixtas no se lleven bien. Las mujeres sí nos estamos juntando, sí nos estamos organizando y estamos dispuestas a hacerlo porque lo queremos cambiar todo. No sé si contesté la pregunta, pero bueno. Sí, sumando a lo que menciona Tania, generalmente la forma como nos articulamos, nuestras posiciones políticas, ideológicas y también nuestro plan de acción, nuestra intervención, suelen ser elementos de confrontación y yo lo festejo. Pienso que no se debe ver como algo negativo, sino positivo. ¿En qué sentido? En que es evidencia de que las mujeres pensamos, debatimos y tenemos derecho a disentir en las posiciones. Hemos construido, hemos propuesto en una diversidad de agendas, demandas y necesidades que tratan de resolver los problemas que estamos enfrentando. Es decir, somos pues proactivas. Tal vez no es un término que intuiría aquí, pero eso es nuestra. Y el pensar diferente o tener una posición política habla de la madurez del movimiento feminista, ¿no? Del grado de desarrollo del movimiento feminista, y no es motivo para quitar la legitimidad de las luchas. Creo que eso lo tenemos que tener presente. Bueno, yo aquí lo pongo como una I en esa parte. Y como parte de las relaciones sociales y de los movimientos, no estamos fuera de contradicciones. Es importante debatir las contradicciones que vivimos, y una parte de esas contradicciones está relacionada con las posiciones políticas y las decisiones y articulaciones que tenemos entre el movimiento. Por eso creo que este foro es tan importante, porque es reconocer esas dificultades, pero es también una invitación al debate, a la reflexión
y a la articulación de lucha, diría latinoamericana, al interior de México, en las entidades, y a nivel internacional, por nuestra visión internacionalista. Y además, la posición implica, sí, la lucha institucional. Hay quien por sus perfiles, su posición y experiencia, diría Tania, pues bienvenida, y eso no quita que se cuestione por un proceso de que las conquistas institucionales son una conquista de todas, porque es una lucha histórica, ¿no? Igual en el movimiento. El movimiento pues refleja, ¿no? Creo que también es quitar ese elemento de pedir que el movimiento sea perfecto, porque no lo es perfectible. Y pienso que una parte, un inicio, pues es reconocer esas imperfecciones y esos elementos que dificultan el avance de esa lucha. Y uno de esos problemas es la articulación, ¿no? Y la articulación, para comprenderla, tiene que ver con su causa, y esas causas es multicausal, ¿no? Vaya la redundancia, es multicausal porque tiene que ver con visiones, acciones y contextos. En ese sentido, pienso que en este momento pudiéramos tener divergencias con otras compañeras, pero el foro, el mismo proceso de elaboración y análisis es una invitación a eso, a dejar un lado y dar la parte que nos separa y buscar las coincidencias en la agenda, como mencioné anteriormente. Entonces, pareciera contradictorio porque así es complejo, porque es un movimiento vivo, histórico, que avanza, que puede llegar a retroceder, pero la invitación aquí en este foro y por las exposiciones que se han dado es para crecer, para avanzar, aún en la discusión de nuestras contradicciones como movimiento, porque sí es posible construir otro mundo, ¿no? Otro tipo de sociedad. Yo no quiero una sociedad capitalista, yo no quiero una sociedad que excluya y que se siga fundamentando sobre un patriarcado que me excluye y me elimina y que impide el acceso a mis derechos, ¿no? En esa parte de base pienso que podemos seguir construyendo, y en este momento histórico que nos tocó vivir, y en esta ola, dicen que es una nueva ola por las características que representa, pues lo estamos poniendo, ¿no? Voluntad, disposición, apertura, y articulemos luchas sororariamente. Gracias, Guadalupe. Perdón, Karina o Julia. Sobre la pregunta de la izquierda, de la relación con las izquierdas. Sí. Bueno, en Chile no hay una relación del movimiento feminista con la izquierda, ¿no? Hay muchas relaciones porque hay muchos feminismos y también hay varias izquierdas. Es un tema súper complejo, es un tema que ha suscitado debates históricos y también debates recientes en el país, pero creo que me voy a limitar a dar cuenta de algo importante, en nuestra opinión. El movimiento feminista en Chile no es un movimiento de derecha. O sea, la derecha perdió la batalla por ser parte del movimiento feminista y presentar un tipo de feminismo que le pueda ser favorable. Y eso fue muy desesperante para ellos en un momento. Intentaron no sé, levantar todo tipo de feminismo liberal, ¿no? Por distintos caminos, que era un feminismo absolutamente patronal, que la igualdad que ofrece es la igualdad en la explotación para las trabajadoras y en el rol de explotadoras para las que tienen plata. Entonces, eso no lo lograron. Es distinto pensar desde ahí que el feminismo se define a sí mismo como un feminismo de izquierda. Los sectores organizados del feminismo, sí. Los sectores que asisten inorgánicamente, multitudinariamente a las convocatorias, probablemente no todas, ¿no? Pero no es un feminismo de derecha. Ahora esto no se traduce en una sola relación con lo que son las organizaciones políticas de la izquierda. Ese ya es otro tema, ¿no?
respecto de la coordinadora feminista 8M en particular, que es un espacio que articula a muchas organizaciones y es un espacio de los muchos espacios feministas que existen en el país. Hay una relación de autonomía absoluta con los partidos. Muchas compañeras son militantes de partidos políticos, no, bueno, ni siquiera tantas, ¿no? Varias son militantes de partidos políticos y participan en la coordinadora como individualidades y no representando a sus organizaciones políticas. Y con esa autonomía hemos sido muy celosas también, tanto por experiencias como por la necesidad de que finalmente el movimiento, cuando las mujeres y disidencias decidimos levantar nuestros espacios para elaborar nuestras políticas, entendemos que lo que estamos un poco eliminando son ciertas mediaciones, ¿no? Que siempre están presentes en otros espacios que no son específicamente feministas, y esas mediaciones dicen relación con, primero, que los problemas de las mujeres y disidencias siempre son como o una especificidad o una particularidad, para algunas organizaciones incluso una externalidad respecto de la acción política de la clase trabajadora. Todas esas mediaciones quedan un poco eliminadas, y por otra parte las agendas electorales muchas veces inciden, ¿no? en las agendas que puede tener el movimiento feminista, y a nosotros nos parece muy importante tener una agenda que no esté mediada o, entre comillas, distorsionada por ese tipo de agendas, y que podamos defender con absoluta independencia nuestra acción. Bien. Gracias, Karina. Julia, ¿quieres intervenir o no? ¿Sí? Sí, bueno, me parece que es bastante similar la situación en Argentina a la situación en Chile, con el tema de la derecha o la izquierda está el feminista. Si bien la situación en Argentina es que la parte más hegemónica, o sea, la que hegemoniza el movimiento, es un sector que es cercano o simpatiza con, o en algunos casos son agrupaciones que forman parte del gobierno actual. Entonces ahí la situación se vuelve un poco más complicada, sobre todo porque se empiezan a dar tensiones al interior del movimiento por este tema de las agendas políticas externas, digamos. Pero en principio todas, bueno, quizás estoy diciendo demasiado, pero no se me ocurre en este momento ninguna organización de izquierda que no forme parte de algún espacio del movimiento feminista en Argentina. Gracias, Julia. Miren, hay una última pregunta, pero que a mí me parece que es una pregunta que nos llevaría a otro foro. Sin embargo, se las voy a hacer porque es necesario que de alguna manera contesten. Dice, ¿cuáles son los debates al interior del feminismo en cada país? Entonces, sí me parece que es una pregunta complicada, ¿no? Porque sabemos que hay diversos feminismos, ¿no? Entonces, y en cada país, pues aún más se complica la situación. Entonces, ¿cómo ven? ¿Alguna tiene una respuesta o la dejamos para otro foro? ¿No? Bueno, pues con esto terminaríamos. Si no hay más. Tania, ¿tú la querías contestar? ¿Perdón? No. No, imposible contestarla en pocos minutos, pero solo decir que la apuesta es, sí, a construir espacios de mujeres donde pongamos por encima de cualquier cosa la agenda que construyamos de conjunto, y que va a ser muy importante que en el movimiento feminista se expresen los debates al interior y podamos resolver de manera democrática y de manera sorora nuestras diferencias, porque como todos los movimientos tenemos dificultades, y como en todos los movimientos, las únicas que lo podemos resolver de manera organizada y de manera, democrática, somos nosotras. Entonces, son procesos muy largos. En efecto, estamos frente a una nueva ola feminista a nivel mundial
y eso nos pone grandes retos a las mujeres que nos estamos organizando, pero estamos dispuestas a enfrentarlos, nos estamos organizando y estamos dando la batalla en todos los espacios. Sí las estamos dando en las escuelas, las estamos dando en los centros de trabajo, los estamos dando en los territorios, y creo que eso es muy importante destacar. Esta revolución la estamos haciendo las mujeres y eso es muy importante destacarlo. Nosotras somos la mitad del mundo y nosotras queremos ser parte fundamental de esta sociedad. No queremos seguir siendo, como decimos en México, plato de segunda. Queremos estar en igualdad de circunstancias y por eso estamos luchando. Gracias, Tania. Pues miren, como verán, esta pandemia nos representa numerosos retos y contradicciones no fácil de resolver. Entonces, sobre todo las feministas, socialistas, apostamos firme y decididamente por la denuncia del sistema capitalista como inherente y depredador y destructivo de los derechos de las personas y del planeta, ¿no? Sostenemos de forma entusiasta en la lucha contra la opresión de género y del patriarcado, ¿no? Para nosotras es el capitalismo quien contribuye a mantener con vida el modo de producción patriarcal a través de sus mecanismos de exclusión de la mujer, de la producción y su jerarquización de la fuerza de trabajo. Es por esto que el cambio profundo de la sociedad, la toma del poder por el proletariado y la eliminación de las relaciones sociales que sustentan a la sociedad capitalista, no pueden efectuarse sin que las masas tomen en sus manos las riendas de su propio destino. Es en este sentido que el deber de todo revolucionario, de toda revolucionaria, es alentar a la organización de las mujeres para luchar contra su opresión en un momento como el actual, donde observamos que la crisis multidimensional, la crisis económica, la ecología, la alimentaria, y ahora con la actual epidemia, la pandemia, pues aún más se nos ponen cada vez más retos más difíciles de resolver. Pero nosotros no nos rendiremos y estaremos aquí para tratar de hacer una coordinación a nivel de Latinoamérica, pero también con todos los países. Les agradecemos mucho su presencia, a Julia Hurtado de Argentina, a Karina Noales de Chile, a Guadalupe, a Tania Valadez, su participación, y a todos los que nos escucharon o nos vieron por las redes. Les agradecemos mucho su presencia y estamos en la mejor disposición de hacer un nuevo foro para discutir precisamente todas las problemáticas que nos aquejan como mujeres. Muchas gracias a todas.